abogado a la defensa del proyecto intelectual titulado El arbitraje como herramienta alternativa de resolución de conflictos en la legislación laboral venezolana. Tenemos una agenda que está compuesta por 4 capítulos. El primer capítulo, situación del problema; capítulo 2, perspectiva teórica; capítulo 3, procedimiento; y por último tenemos el capítulo 4, que son las consideraciones finales. Situación del problema. Desde la aparición del derecho del trabajo en las disciplinas jurídicas, los actores han tomado la iniciativa de admitir la presencia de un tercero, llamado árbitro, con la finalidad de resolver el conflicto. El conflicto social se ajusta a la base del derecho del trabajo, es decir, capital trabajo como factores de producción en el ámbito del proceso productivo. En toda sociedad, el conflicto aparece como un elemento esencial. Los conflictos colectivos tienen mecanismos alternativos para la solución de conflictos, ya sea mediante la conciliación, la mediación o el arbitraje. El arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia privada, siendo esto un procedimiento para resolver un conflicto o controversia. El arbitraje es el medio de suma importancia utilizado en el derecho internacional, ya que muchos estados resuelven varios problemas mediante el arbitraje. Como objetivo general tenemos analizar el arbitraje en el proceso laboral venezolano y su diferencia en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Como objetivos específicos tenemos, primero, determinar el marco histórico, conceptual y referencial del arbitraje en el proceso laboral venezolano y en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Como segundo objetivo específico tenemos conocer la diferencia del arbitraje en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, año 2002, y en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, año 2012. Por último, tenemos explicar los criterios judiciales del arbitraje en el proceso laboral venezolano y en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Como justificación, el arbitraje laboral en la ley adjetiva y sustantiva se define por mandato constitucional como un medio alternativo de resolución de conflictos, en apariencia de conflictos individuales. El alcance, el objetivo de la investigación se dirige a establecer que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo reconoce el arbitraje voluntario o facultativo como regla, mientras que la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras lo establece como obligatorio. En los antecedentes de la investigación tenemos a Pacheco 2008 con las características del arbitraje en Venezuela. Esto no es más que ambas partes deben de estar de acuerdo en que el conflicto sea resuelto mediante un arbitraje. Tenemos a Cortés 2008, la clasificación del arbitraje en la ley adjetiva en Venezuela. Esto no es más que el arbitraje es voluntario para Cortés. Uno de los aspectos conceptuales que tenemos son el conflicto, diversos modos de resolución de conflictos, el arbitraje y tipos de arbitraje. El conflicto no es más que la controversia que versa entre dos partes por algún hecho ocurrido, ya sea individual o colectivo, mientras que los diversos modos de resolución del conflicto es la mediación, la conciliación y el arbitraje. El arbitraje se ha constituido por una forma de un llamado de un tercero para resolver una controversia. Dicha controversia sea amistosa, económica y rápida. Los tipos de arbitraje son equidad, debe ser un arbitraje libre, voluntario o forzoso. En el fundamento legal tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 253, donde establece el arbitraje como obligatorio. En el artículo 493 al 496, en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, donde nos establece que se puede utilizar el arbitraje mediante
resolución de conflictos, así como los laudos arbitrales y la Junta Directiva de Arbitraje. En el artículo número 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos establece que el juez de parte de oficio puede efectuar el arbitraje para una resolución del conflicto. Diferencia del arbitraje en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 2002 y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras 2012. La diferencia es que en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el medio es un medio alternativo y es voluntario, mientras que la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, es de carácter obligatorio o forzoso. En los criterios judiciales del arbitraje en el proceso laboral venezolano y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras se establece así la competencia de los órganos jurisdiccionales contencioso administrativo para conocer de la nulidad de los laudos arbitrales. Las partes deben de estar de acuerdo en llevar la resolución del conflicto mediante un árbitro. En el procedimiento tenemos la fuente de investigación, la investigación documental, deductivo y analítico, con apoyo de texto. Estos apoyos de texto fueron normas, sentencias, entre otros. La fase de la investigación tenemos en la fase 1 la recolección de la información a través de las normas, las sentencias y los autores mencionados. En la fase 2 la organización y autorización de dicha información que se recopiló. En la fase 3 aplicación de técnicas de análisis y organización. En la fase 4 análisis lógico de la información obtenida. En la fase 5 redacción del trabajo. Y en la fase 6, comunicación de los resultados. Consideraciones finales. Conclusión. En la conclusión tenemos que el arbitraje laboral en la ley objetiva se define como un medio alternativo de resolución de conflictos individual, mientras que el arbitraje laboral en la ley sustantiva se define como un mecanismo alternativo que busca dar solución a un conflicto colectivo. En los aportes tenemos a la Asamblea Nacional para que determine la figura del arbitraje mediante la nueva resolución o busque una forma de ingresar la figura en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En las universidades para que incluyan estudios del arbitraje procesal laboral, al Tribunal Supremo de Justicia para que revelen los casos del arbitraje dentro del proceso laboral y a la Junta Arbitraje para que sean parciales en sus actuaciones y decisiones tomadas. Señores diputados, gracias por su atención.